Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy uno de vuestros profesores de la academia, así como R1 de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Central de Asturias, y en esta clase vamos a repasar juntos los aspectos más importantes del manejo de las fracturas de los huesos largos. Este es el esquema que vamos a seguir en la clase de hoy. Comenzaremos hablando brevemente de los principales tipos de fracturas, para pasar a continuación a hablar de la clínica y el diagnóstico, y finalizaremos con el tratamiento, así como con una serie de consideraciones sobre las fracturas en los niños. Comenzamos con los principales tipos de fracturas y distinguimos, según la cobertura cutánea, fracturas cerradas, que son aquellas que no tienen comunicación con el exterior, y fracturas abiertas, que son aquellas que están comunicadas por medio de una herida con el exterior. Y hay que recordar en estas últimas que tienen mayor riesgo de infección, y el agente etiológico más implicado en estas infecciones es el Staphylococcus aureus. En relación con las fracturas abiertas, tenéis que recordar la clasificación de Gustilo, porque nos la pueden preguntar en el examen MIR, que distingue 3 grados en este tipo de fracturas abiertas. El grado 1, que serían aquellas fracturas abiertas que se asocian a heridas puntiformes. El grado 2, que serían aquellas heridas abiertas asociadas a aquellas fracturas abiertas asociadas a heridas incisas o incisocontusas con mínima atricción tisular. Y el grado 3 de la clasificación de Gustilo, que engloba aquellas fracturas abiertas que asocian heridas contusas, sucias y con gran atricción tisular. El segundo tipo de fractura que vamos a ver son las fracturas patológicas, que como su nombre indica son aquellas que asientan en huesos que tienen algún tipo de patología previa. La causa más frecuente en nuestro medio es sin duda la osteoporosis. Y recordamos a modo de repaso que las fracturas más frecuentemente asociadas en la osteoporosis son las fracturas vertebrales y en concreto las de las vértebras lumbares. Otras entidades que pueden ocasionar fracturas patológicas son la osteomalacia, los tumores óseos o pseudotumores y otras menos frecuentes como es el caso de la osteogénesis imperfecta. En relación con el número de focos de fractura, lo único que quiero que recordéis es que, a modo de norma, a más focos de fractura, mayor inestabilidad tendrá la fractura. Y por último vamos a hablar de las fracturas por estrés o por fatiga, que son aquellas que se producen por un exceso de cargas repetidas sobre un hueso y afectan generalmente al miembro inferior. Estos pacientes acuden con una clínica de tumefacción y dolor que cede con el reposo. Y para el diagnóstico, aunque nosotros en la práctica habitual realizamos siempre en primer lugar una radiografía simple, característicamente se suele decir que esta no sirve porque no se suele apreciar con nitidez estas fracturas, suelen a veces estar un poco ocultas. Y tenemos que recordar que en la resonancia magnética se produce una característica disminución de la señal en secuencias T1. En cuanto al tratamiento de las fracturas por estrés, dependerá del tipo de fractura. Si es una fractura incompleta, el tratamiento será de reposo durante 10-15 días. Si la fractura es completa, se realizará inmovilización con yeso durante 6-8 semanas. Y en el caso de fracturas desplazadas del cuello del fémur, el tratamiento de elección será la reducción y posterior osteosíntesis. Aquí os traigo un par de imágenes de radiografía simple. La imagen de la izquierda constituye una fractura tibial de estrés en un niño y la imagen de la derecha se corresponde con una fractura de estrés en el segundo metatarsiano. Pasamos a la segunda parte de la clase, que es la clínica, y quiero que recordéis el dolor como síntoma más frecuente y constante. Podemos apreciar otros signos exploratorios como crepitación o movimiento patológico, pero repito que el dolor es el síntoma más frecuente y constante y por tanto es el que tenéis que recordar. En cuanto al diagnóstico, la radiografía simple siempre será la primera prueba diagnóstica que realizaremos, y en aquellos casos en los que la radiografía simple sea insuficiente o en casos de traumatismos que afecten al raquis en los que nos interese detectar presencia de fragmentos óseos en el canal medular, recurriremos al TAC. Y la resonancia magnética tiene un uso mucho más limitado en fracturas y se limitará a aquellas fracturas por estrés que, si recordáis, comentábamos antes, en las cuales la radiografía simple no nos permita observarlas con claridad. Pasamos al cuarto punto de la clase, que es el tratamiento, y es sin duda el punto más preguntado en el examen MIR. Y comenzamos con una breve introducción en relación con el manejo extrahospitalario de las fracturas abiertas. Y es que este tipo de fracturas abiertas deben llegar al hospital con un tratamiento inicial, consistente en antibioterapia preventiva, profilaxis antitetánica, lavado como punto fundamental, así como retirada de contaminación grosera, cobertura e inmovilización provisional y traslado inmediato al centro hospitalario. Una vez en el hospital, los 3 pilares básicos del tratamiento de las fracturas son la reducción, la inmovilización y la rehabilitación. En primer lugar, realizaremos una reducción de la fractura, que se puede realizar mediante manipulación ortopédica, o bien mediante tracción continua o reducción abierta en aquellas fracturas más graves. A continuación, procederemos a realizar la inmovilización, que hay que recordar que es el factor más importante para la consolidación. Podemos realizarla con yeso, mediante tracción continua
o bien mediante osteosíntesis, la cual hay que recordar que está contraindicada en fracturas abiertas o infectadas, o bien mediante osteotaxis o fijación externa, que al contrario que la osteosíntesis está indicada en fracturas abiertas tipo 3 de la clasificación de Gustilo, que recordamos que eran aquellas fracturas abiertas asociadas con heridas contusas, sucias y con gran atracción tisular, y también está indicada la osteotaxis o fijación externa en las fracturas infectadas. La última parte del tratamiento será la rehabilitación, que es tan importante como el tratamiento propiamente dicho. Y como decíamos anteriormente, es tan importante y tan preguntada en el MIR las indicaciones de osteotaxis o fijación externa que las vamos a repasar en esta diapositiva. Serán indicaciones de osteotaxis o fijación externa las fracturas abiertas tipo 3 de la clasificación de Gustilo, las fracturas con minutas muy inestables, las fracturas infectadas, aquellas asociadas a defectos óseos o aquellas fracturas que necesiten compresión o distracción. Y las más preguntadas en el MIR sin duda son aquellas fracturas abiertas tipo 3 de Gustilo y las fracturas infectadas. También os traigo en esta diapositiva las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Son de sentido común, así que no hay que asustarse con esta lista, pero las traigo aquí porque una vez que las razonemos, son aplicables a todo tipo de fracturas, por lo cual, en cualquier caso clínico en el MIR en el que aparezca cualquiera de los siguientes supuestos, deberemos contestar que el tratamiento de elección es el quirúrgico y no el tratamiento ortopédico. Será de indicación de tratamiento quirúrgico las fracturas intraarticulares, aquellas fracturas irreductibles, muy desplazadas o inestables tras la reducción, las fracturas complejas, que son aquellas fracturas asociadas a luxación o fracturas muy conminutas, fracturas abiertas o complicadas, aquellas que acontecen en pacientes politraumatizados, fracturas patológicas a través de un tumor óseo, o en aquellos casos en los que nos interesa limitar o controlar grandes hemorragias, como es el caso de las fracturas pélvicas. Y el último punto de la clase son una serie de consideraciones sobre las fracturas en los niños. Y hay que decir que son especialmente frecuentes en este grupo de edad, la consolidación es más rápida y es rara la pseudoartrosis. Es conocido por todos que los niños tienen gran capacidad de remodelación ósea, aunque tenemos que recordar que esta capacidad de remodelación es menor en el centro de la diáfisis, en aquellas deformidades rotacionales y en el cuello femoral. El tratamiento de los niños suele ser ortopédico, rara vez necesitan tratamiento quirúrgico, y como dato curioso hay que recordar que las fracturas diafisarias estimulan la actividad en las fisis cercanas, con lo cual se recomienda dejar sin reducir pequeños acortamientos para compensar este posterior sobrecrecimiento. Y esta es la última diapositiva de la clase, que la traigo a modo de repaso, y son las cosas que no se os pueden olvidar y que tenéis que llevaros a casa después de este vídeo. En primer lugar, la clasificación de Gustilo de las fracturas abiertas, que distinguía 3 grados: el grado 1, que son aquellas fracturas abiertas que asocian heridas puntiformes; el grado 2, que son aquellas fracturas abiertas que asocian heridas incisas o incisocontusas con mínima atracción tisular; y el grado 3, que son aquellas fracturas abiertas que asocian heridas contusas, sucias y con gran atracción tisular. En segundo lugar, quiero que recordéis el dolor como síntoma más frecuente y constante en las fracturas, la radiografía simple como primera prueba diagnóstica a realizar en todos los casos, y las indicaciones de osteotaxis o fijación externa más preguntadas en el examen MIR, que son las fracturas abiertas tipo 3 de la clasificación de Gustilo y las fracturas abiertas infectadas. Y esto es todo por hoy. Espero que la clase os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo con el estudio, mucha suerte y hasta la próxima.